Vamos a calcular la función inversa de esta raíz cuadrada de x más 1. Esta es una función inyectiva, es decir, 1 a 1, y recuerda que toda función inyectiva tiene inversa en su dominio natural. Ahora, vamos a comenzar notando que el rango de esta función, es decir, los valores que va a tomar y, son mayores o iguales a 0. Y esto es importante decirlo porque en la inversa será precisamente al contrario. El rango de la función será el dominio de la inversa y el dominio de la función será su rango. Entonces, al final, cuando calculemos la inversa, vamos a dejar indicado su rango. Ahora, para comenzar a calcular la inversa, si la función viene escrita de esta manera, es decir, f de x igualada a la función, vamos a reemplazar f de x por y, es decir, por su rango. Y después vamos a despejar x. En eso consiste hallar la inversa, despejar x. Ahora, podemos comenzar de dos maneras, elevando al cuadrado el primer y segundo miembro. Entonces y queda elevado al cuadrado y la raíz elevada al cuadrado se cancela y quedaría la cantidad subradical, x más 1, como puedes ver acá. O podemos pasar directamente la raíz cuadrada en forma de exponente. Luego, 1 que está sumando pasa restando al primer miembro y de esta manera hemos despejado x. Ahora hay que hacer un cambio de variable. Vamos a reemplazar y por x y x por y. Y para denotar la función inversa lo hacemos como puedes ver acá. F a la menos 1 de x es igual a x al cuadrado menos 1, que es la inversa, donde x, es decir, el dominio de esta función inversa tiene que ser mayor o igual a 0, por lo que acabamos de comentar. Si aquí el rango es mayor o igual a 0, en la inversa será al revés. El dominio es el que será mayor o igual a 0. Ahora vamos a hacer la comprobación para verificar que esta sea la inversa por composición de funciones. Vamos a hacer dos composiciones y en ambos casos debe dar x si esta es efectivamente la inversa de la función. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. En la función f, aquí está, a la cual estamos calculando su inversa, vamos a reemplazar x por la inversa que acabamos de encontrar. Resolvemos las operaciones y el resultado tiene que ser obligatoriamente x, es decir, la función identidad, a menos que se esté utilizando otra variable. Entonces fíjate, reemplazamos x por la inversa, f a la menos 1 de x, y aquí x la reemplazamos por x al cuadrado menos 1, como puedes ver acá. Resolvemos las operaciones, menos 1 más 1 se cancela, queda x al cuadrado, el 2 cancela la raíz y queda x. Así hemos hecho la primera composición de funciones. Ahora vamos a hacer al revés, es decir, en la inversa vamos a reemplazar x por la función a la cual le estamos calculando su inversa y el resultado también debe ser x. Entonces, acá tenemos la inversa, reemplazamos x por f de x, la función, y x por la función a la cual estamos calculando su inversa, esta raíz cuadrada. Aquí la puedes ver. Como x está elevada al cuadrado, entonces la función también debe quedar elevada al cuadrado. Resolvemos las operaciones. El 2 cancela la raíz, queda la cantidad subradical, x más 1, aquí lo ves, 1 menos 1 se cancela y queda x. Y como en ambos casos el resultado de las composiciones fue x, fíjate, x, ahora sí podemos afirmar que efectivamente x al cuadrado menos 1 es la inversa de la función. Ahora vamos a ver la gráfica. Aquí en color verde tenemos la gráfica de la función a la cual se le está calculando la inversa, que es raíz cuadrada de x más 1. Recuerda que el rango de esta función son todos los valores mayores o iguales a 0. Y aquí tenemos la función inversa que acabamos de calcular, x al cuadrado menos 1, cuyo dominio son todos los valores para x mayores o iguales a 0. La vamos a graficar. Aquí está, en color rojo la inversa y en color verde la función.
Ahora recuerda que la gráfica que forma las dos funciones son simétricas respecto a la función de identidad, que es x, esta que ves aquí punteada en color azul. Quiere decir que esta función, la función de identidad, divide la gráfica de ambas funciones exactamente por la mitad respecto al primer y tercer cuadrante. Ahora, acabamos de comprobar si esta efectivamente es la inversa por composición de funciones, pero tenemos un par de opciones más para hacer la comprobación. La primera puede ser darle un valor a la variable de la función, lógico que pertenezca a su dominio, verificar cuánto da. Por ejemplo, si x vale 8, 8 más 1, 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces fíjate, se introdujo el 8 y el resultado fue 3. En la inversa tiene que ser al revés. Introducimos 3 y el resultado debe ser 8 si efectivamente esta es la función inversa. 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Así hemos comprobado que esta es la inversa de la función. O también se puede hacer por derivadas estudiando el signo y verificar que sea monótona, estrictamente creciente o decreciente. Por otro lado, para graficar la inversa tenemos varias opciones. La primera puede ser usar la tabla de valores que utilizamos para graficar nuestra función. Por ejemplo, si nosotros usamos alguno de estos valores para graficar la función, fíjate, cuando x vale menos 1, y vale 0, aquí está, menos 1, 0. Cuando x vale 2, no, mejor 3, y vale 2, aquí tenemos el 3, fíjate que y efectivamente vale 2, aquí. O cuando x vale 8, y vale 3, x vale 8, y fíjate que efectivamente y vale 3. Podemos usar esta misma tabla de valores para graficar la inversa, pero como es inversa, simplemente lo que hay que hacer es invertir estos valores, es decir, esto que ves aquí, pasamos estos valores, serán los de y los de y ahora van a ser los de x, y usamos estos valores para graficar la inversa. Fíjate, cuando x vale 1, y vale 0, aquí está, 1, 0. Cuando x vale 0, y vale menos 1, x0 menos 1, aquí marcaríamos un punto, aquí otro punto, ya sabemos graficar funciones. Cuando x vale 2, y vale 3, fíjate, 2, 3, aquí está, marcamos un punto, luego unimos los puntos y así graficamos la inversa. Y por último, si por alguna circunstancia no tenemos la tabla de valores, simplemente tenemos la gráfica de la función, y queremos graficar la inversa, lo podemos hacer con una escuadra de la siguiente manera. Partiendo desde cualquier punto de nuestra función original, por ejemplo de aquí, vamos a trazar una línea vertical hasta llegar a la función identidad. Fíjate, de esta manera. Luego, la misma distancia que recorremos verticalmente lo tenemos que hacer en este caso horizontalmente, y aquí marcaríamos un punto. Por ejemplo, si se subió 5, entonces recorremos 5 para la izquierda. Luego, desde otro punto, puede ser aquí, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a suponer que subimos 2,5, entonces 2,5 para la izquierda y marcamos un punto aquí. Lo mismo aquí. Aquí, esta vez nos desplazamos horizontalmente hacia la derecha, aquí, y por último aquí. Claro está que mientras más puntos usemos, la gráfica queda mejor, pero si solamente necesitamos hacer un bosquejo aproximado, lo podemos hacer de esta manera. Después unimos todos estos puntos y trazamos la inversa de nuestra función. Ahora, para terminar, vamos a comentar lo siguiente. Fíjate que la función inversa que se obtuvo, x al cuadrado menos 1, no es inyectiva, es una función cuadrática. Y aquí, en la inversa, no apreciamos una parábola, solamente la mitad de la parábola. Esto
gracias a que determinamos que el dominio de la inversa son todos los valores mayores o iguales a 0. Recuerda que este dominio es el rango de esta función. Y aquí, como se menciona al principio del video, es importante notarlo, es decir, dejarlo indicado. Porque si no decimos que el dominio de la inversa son todos los valores mayores o iguales a 0, fíjate lo que pasaría. Tendríamos esta parábola. Y evidentemente la parábola no sería la inversa de esta función. No sería la inversa gráficamente hablando, porque la función identidad no divide esta gráfica exactamente en dos partes iguales, eso gráficamente hablando. Y por otro lado, recuerda que la función cuadrática no es inyectiva. Y la función inversa de una función inyectiva también debe ser inyectiva. Por eso hay que deshacernos de esta parte de la parábola, acotando en la inversa que el dominio son todos los valores para x mayores o iguales a 0. Si lo dejamos indicado, entonces esta parte de la parábola debe desaparecer y queda esta que sí es inyectiva. Recuerda que gráficamente hablando una función es inyectiva si nosotros trazamos una recta horizontal, es decir, paralela al eje de las x, y esta recta corta la función solamente en un solo punto. Evidentemente que si nosotros trazamos una horizontal, la horizontal corta tanto esta función como su inversa en un solo punto. En cambio, si nosotros representamos la parábola completa y trazamos una recta horizontal, la recta horizontal cortaría la función en dos puntos, aquí y aquí. Y esto no puede ser. Tiene que cortarla en un solo punto. Es decir, que la función que se obtenga también debe ser inyectiva. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.